Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocinando con Tina. El día de hoy les voy a preparar una deliciosa receta de unos tacos riquísimos. Yo creo que van a ser los mejores tacos que tú vas a probar. Y por aquí les comparto los ingredientes que van a ser: cachete de res, carne de res, ajos, laurel, orégano, sal al gusto, cilantro, cebolla y por supuesto su salsita verde. Así que vamos a comenzar con la preparación de esta deliciosa receta de tacos de cachete. Bueno, pues comenzamos mostrándoles la carne. Son tacos de cachete, pero yo les estoy combinando de esta carne de res, que ahora ustedes miran el nombre, cómo se llama. Si la quieren comprar, esta carne tiene un poquito de grasita entreverada. Y por aquí tengo los 2 paquetes de cachete de res. Esta carne, si ustedes pueden ver, tiene bastante grasa. Así que por eso la estoy yo combinando con esta otra carne. Bueno, ya les mostré la carne, así que vamos a comenzar a sacar la carne. La vamos a ir partiendo. Yo la carne le hago como un tipo cortaditas para que pueda agarrar todo el sabor y esté bien sabrosa. Bueno, ya que partimos la carne, vamos a lavarla muy, pero muy bien y vamos a pasarla a la estufa. Por acá, por este lado, yo ya tengo la carne, le agregué agua. Le vamos a estar agregando 10 dientes de ajo o una cabeza de ajo entera. Lo que ustedes tomen con sus 3 dedos de orégano. También le vamos a estar agregando 5 hojas de laurel. Le agregamos todos estos ingredientes. Vamos a tapar y a dejar que se cocine esta carne. Esta carne dura alrededor de 2 horas a 3 horas. Depende qué tan dura esté. Puede variar el tiempo, pero ustedes la van a dejar que esté bien suavecita para que sus tacos les salgan pero sabrosos. Así que vamos a tapar, vamos a dejar que se cocine la carne. Vamos a destapar esta carne, ya casi tiene 3 horas, así que vamos a picar con un tenedor. Vamos a picar a ver qué tan suave está y como pueden ver, pues ya esta carne ya se está deshaciendo de lo suavecita, así que en este momento vamos a agregar la sal. Eso será al gusto. Yo no les puedo decir exactamente una cantidad porque no sé cuánta carne van a preparar, pero siempre tengan en cuenta que sea una buena cantidad de que no les vaya a quedar desabrida. Yo aquí les muestro cuánta sal le agregué. Van a creer ustedes que queda salada, pero de verdad la carne queda pero perfecta, queda en su punto con esta cantidad de sal que yo le agregué. Bueno, en este momento yo voy a pelar unos tomatillos. Tomatillo de hoja es tomatillo milpero del pequeñito, así que los vamos a pelar. Esto va a ser para preparar la salsa. Yo voy a preparar una salsa verde, pero la salsa es opcional. Puede ser salsa verde, salsa roja, eso es al gusto.
ya que picamos el cilantro y la cebolla, vamos a preparar la salsa para los tacos. Yo estoy poniendo en la licuadora chiles jalapeños que ya tengo asados. Voy a estar agregando los tomatillos que también ya están asaditos. Le voy a estar agregando unas ramitas de cilantro, pero que sea más la patita para que tenga más sabor. Le voy a estar agregando un pedacito de cebolla, sal al gusto y un poco de el juguito que soltaron los tomatillos. Esto es para licuar. Así que vamos a pasar a licuar. Les muestro, así es como nos quedó esta riquísima salsa. Vamos a agregarle un poquito de agua a la licuadora para no desperdiciar nada de salsa. Y como pueden ver, esta salsa no nada más se mira deliciosa, nos quedó bien sabrosa. Así que prepárenla, esta salsita así como les compartí y verán qué riquísima les va a quedar. Y por este otro lado les muestro, ya tenemos los acompañantes, la salsa para los tacos. Yo preparé dos salsitas. Una es con chile jalapeño y la otra es con chile de árbol, que también queda riquísima. Y por aquí les muestro la carne. Ya apagamos el fuego, ya está lista, así que vamos a comenzar a picar la carne. Esto va a ser opcional. Ustedes saben que el cachete tiene demasiada grasa, así que va a ser opcional cuánta grasa ustedes le retiren. Yo le retiro una buena cantidad de grasa porque de verdad tiene mucha. Y voy a estar picando la carne que es más maciza y la voy a estar revolviendo con el cachete para que toda la carne esté igual, un poquito grasosita, pero no demasiado. Pero como les digo, esto es opcional. Si ustedes gustan dejarle toda la grasa o retirarle una parte de la grasa. Esta carne que yo compré sí tenía muchísima grasa, así que le estuvimos retirando una buena cantidad. Que no queden resecos, pero tampoco que queden tan grasosos. Ahorita voy a picar toda la carne y les muestro cómo es que nos queda la carne de verdad. Quedan estos tacos súper deliciosos. Preparen esta receta, no se van a arrepentir. Si ustedes preparan esta receta y prueban estos tacos, jamás querrán volver a ir a un taquero a comprar tacos, porque estos tacos quedan deliciosos. Y pues ya tenemos la carne toda picadita, así es como se ve, no quedó tan grasosa, quedó muy bien, muy sabrosa, de sal quedó perfecta. Así que vamos a preparar nuestros tacos. Por este lado ya tengo las tortillas calientitas, ya les puse la carne, así que vamos a comenzar a agregar los acompañantes que serán cilantro, cebolla, salsita al gusto y no puede faltar el limón. Pues estos tacos ya están listos, así es como nos quedan. No, hombre, de verdad, prepárenlos, no se van a arrepentir, quedan riquísimos. Sigan la receta paso a paso, así como se las compartí y ya después me dejan saber qué les pareció esta receta de taquitos de cachete. Así que, como siempre les pido, si les gusta este video, no se les olvide regalarme un like, compartirlo y suscribirse a mi canal. Nos vemos hasta la próxima con una receta nueva.